Y esta palabra es algo que me ayudó a entender el plan de salvación. Muchas veces cuando hablamos de la salvación, bueno, tenemos esa idea, tenemos esa concepción que se formó en nuestro corazón de que Cristo murió por nuestros pecados, pagó el precio, ofrendó su vida, y qué maravilloso, qué lindo que el Señor haya puesto su voluntad en algo que no lo podíamos hacer nadie de nosotros. Ninguno de nosotros podíamos pagar por nuestra culpa, por nuestros pecados, por aquella naturaleza que hemos heredado después de la caída de Adán y Eva. Esa caída generó una genética que ha hecho que el hombre viva apartado del Señor. Por cuantos todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria del Señor. Y cuando hablamos del pecado estamos haciendo mención, ¿no?, de los actos atroces que a veces medimos con una magnitud o medimos con lo que la gente hace, que su conciencia ya está del todo deteriorada, está totalmente distorsionada, sino que pecado es todo aquello que se hace sin conciencia de Dios, sin tener a Dios presente en cada acto, en cada paso, en cada momento de la vida. Por eso yo creo que la iglesia está exponiéndose a esta verdad, a esta palabra, para levantar una voz y anunciar que el Evangelio es el poder que trae salvación. Hemos podido ver y escuchar los testimonios de las damas, las mujeres, cómo el poder de Dios transforma, cambia, les da conciencia de perdón, de soltar personas que han sido atadas. Hemos visto recién una escena tan linda, tan tierna, donde papá y mamá presentan a una niña. Todo se prepara para generar y formar una conciencia del reino de los cielos. Amén. Y creo que ese es el concepto que es generalizado, que todos tenemos presente, pero el Señor puso en mi corazón algo que me hizo ver más allá de estos conceptos, que enriquece, que nutre, que hace fuerte la salvación y que nos prepara para los peores tiempos. Digo peores en el sentido peores no para nosotros, sino para aquella gente que todavía no conoció al Señor. Como bien lo dijo el pastor Carlos, de aquellas palabras que Dios usó su voz y su boca para transmitirnos de un panorama que se va a vivir en el mundo, y estamos a diario percibiendo las noticias, las informaciones de cómo la violencia, la droga y todas estas cosas que escuchamos se está adueñando de la gente, y la gente es como que le cuesta más poder salir de este rigor, de este dolor. Y nos estamos preparando para este tiempo peor, pero de las puertas para afuera, para mostrar que con Cristo se puede todo. Se puede transformar, cambiar hogares, vida, transformar un joven, un adolescente, y creo que la iglesia está invirtiendo toda su equipamiento para que la vida de las personas en todas las etapas no quede expuesta a una maldición, y que traigamos una voz de fe y de esperanza. Amén. Así que damos gracias al Señor por este hermoso privilegio de formar parte de la gran comisión que el Señor dejó en cada uno de nosotros. Pero la salvación va algo mucho más allá de todo aquello que quizás hasta ahora hemos sido bien informados, bien educados, bien nutridos, y es una verdadera confrontación, es una verdadera confrontación con el reino de las tinieblas, el reino que hoy en día oscurece el panorama, y el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y da lugar allí a una serie de señales, donde esas señales manifiestan que está el reino de los cielos. Juan el Bautista un día pregunta: ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Y el Señor le manda un mensaje diciéndole: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, los sordos oyen, y todas las personas que han tenido problemas en la vida han sido liberados. Entonces esa es la evidencia de que hay un poder activo del reino de los cielos, un poder que está permanentemente interesado por destruir vidas, familias, hogares, destruir niños, bebés, destruir los matrimonios y destruir naciones, destruir todo lo que encuentra delante de sus pasos. Y he tomado un pasaje de las Escrituras, Éxodo capítulo 14, al cual me voy a remitir algunos versos. No me da tiempo para leerlo completamente, pero voy a rescatar algunos aspectos de esta palabra para que hoy podamos nutrirnos. Esta escena es cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Creo que la mayoría estamos bien informados a través de la lectura de la Biblia, o alguno de ustedes habrá visto la película Los 10 Mandamientos. ¿Alguno la vio? O si no la ha visto, en esa versión de Charlton Heston y Yul Brynner, actores de aquel Hollywood del pasado, lo habrá visto en la serie de dibujos animados El Príncipe de Egipto, ¿no es así? Que los chicos quizás están más familiarizados con esa filmación que aquella que muchos de nosotros hemos gustado también.
Pero desde el verso 10 hay algo interesante que se comienza a desatar. Es una escena conmovedora, una escena que tiene su dramatismo, una escena que tiene toda una esencia, una naturaleza de virtud, de fe. Pero hay cosas que también son dignas de tomarlas presentes, porque a veces cuando leemos la Biblia la leemos tan rápido y apurado y no la llegamos a entender. Y la Biblia dice a partir del verso 10, de 14 de Éxodo, lo siguiente: y cuando Faraón se hubo acercado, diga conmigo, se acercó Faraón. Algo pasa cuando se acerca Faraón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, el verso 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habréis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y así sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus caballos y en su gente de a caballo. Verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Muy bien. Que el Señor añada gracia a esta palabra para que pueda bendecir nuestros corazones. Amén. Le estaba comentando algo referente a este pasaje donde está nutrido, cargado de tanta riqueza, pero algo que me llama la atención: ¿por qué Dios no se encargó de sacarlo del medio a Faraón? Un día un niño está escuchando a su papá, que su papá le explica toda esta cuestión del bien y del mal. Entonces papá, con toda la fe, el entusiasmo hacia su hijo, le está dirigiendo una enseñanza muy privada y le habla del poder, de la gracia, de la misericordia, y que Dios hace a la gente buena, y que esa gente buena es la que se va a levantar y va a luchar y va a tratar de frenar todo intento de los corazones de aquellos que hacen maldad. Por eso existe el bien y el mal, porque esa fue la pregunta, ¿no?, que el hijo le hizo a su papá: ¿por qué está el bien y el mal? Entonces el niño lo mira a su padre un rato, y al rato el niño le hace esta pregunta a su papá: papá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, hijo. ¿Por qué Dios no lo liquidó y lo mató a Satanás y se acabó el problema? ¿O por qué? La pregunta fue esta: ¿por qué Dios y Satanás no se hicieron amigos? Y yo creo que esa pregunta inocente, infantil de un niño que empieza a razonar y que se despierta un interés por comprender las cosas que pasan en la vida, es una pregunta que también nosotros podemos hoy en día hacernos. ¿Por qué suceden algunas cosas como tienen que suceder? ¿Por qué pasan cosas que a veces los movimientos por los cuales nos lleva Dios son movimientos que no los llegamos a entender en su totalidad? Hay una palabra que siempre me atrapó, siempre me tuvo allí en una situación incómoda hasta que la pude entender, digerir y disolver en mi corazón y espíritu, y es aquella que el apóstol San Pablo, no importa dónde esté, está en la Biblia seguro, ¿no? Pero localizado dónde, pero dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender y no las puede discernir espiritualmente. Después dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que
¿La mente de quién? Es decir, que lo que está hablando la palabra del Señor es que hay cosas que se deben discernir, y creo que está clara la palabra, entenderse bajo un discernimiento espiritual, cosas que debemos nosotros comprender con la mente de Dios. Yo lo veo reflejado esto en la vida a veces dentro del matrimonio, ¿no? Cuando un matrimonio lleva una vida de intimidad, de amor, de afecto, y que aunque haya diferencias y aunque a veces se luche y se pelee por algo y en algunas cosas no esté muy bien de acuerdo para luego sí ponerse de acuerdo, hay una afinidad, hay una comunión, hay una intimidad, de modo que una esposa puede proceder a actuar y proceder a decir cosas porque conoce la mente de su esposo, de su marido. ¿Me explico lo que trato de decir? Muchas esposas tuvieron que tomar decisiones y fueron certeras y fueron precisas porque conoce a su esposo, porque se familiarizó tanto con esa persona a la cual ama, a la cual se relaciona, que la forma de pensar de esa esposa ya está alineada con su esposo. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la esposa sabe que a su esposo le va a gustar esto, la esposa sabe que a su esposo le va a agradar tal cosa, la esposa también sabe que a su esposa no lo va allí a dejar satisfecho en ciertos aspectos que lo puede poner nervioso, irritar. ¿Por qué? Porque hay una serie de ideas y pensamientos que tuvo que allí ver con la mente de la otra persona. Es decir, esa relación, esa intimidad, ese amor, esa convivencia hacen que dos mentes puedan ser una sola acción que permita allí traer un bienestar a ese hogar y una familia. Esa forma de pensar y de ver me permite a mí ya hacer ciertas pautas y movimientos que yo sé que va a tener la aprobación del otro. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que Dios nos mueve de tal forma en esta vida que muchas veces los movimientos de Dios provocan ciertas situaciones que a simple vista no lo vamos a comprender. Por eso hay personas, por eso hay gente que a veces juzga a Dios o tiene un concepto, una idea de Dios por las cosas que le pasan a esa persona. Ejemplo. A veces hay personas que porque le faltaron afecto, cariño, amor de parte de sus padres, no hubo una correspondencia de los padres hacia ese hijo luego tiene un mal concepto de Dios. Ese hijo piensa que Dios no lo quiere, que Dios no lo ama. Si pasa algo malo, inmediatamente asocia que Dios es el responsable y el Dios es el culpable de lo malo que le está pasando. No sé si alguna vez usted escuchó a alguna persona hablar acerca de esto o decir acerca de esto. Hay gente que sufrió un profundo impacto de algún accidente donde perdió un familiar, un ser querido, y dice, ¿por qué Dios me mató a esta persona? ¿Por qué Dios me mató a mi hijo, a mi esposo o a este ser querido? Porque no se disciernen las cosas según la mente de Dios. Como que Dios está allí deteriorando, causándote herida, destruyendo tu deseo y tu sueño de vivir y tu anhelo de progresar en la vida. Entonces, los movimientos de Dios son aquellos que provoca la misma persona de Dios para llevarnos a ciertos lugares y allí dar lugar a que Dios se glorifique. Y fíjese lo que dice la Biblia. Nos encontramos en escena donde Israel sale de Egipto, se va hacia el desierto. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Dios lo lleva a un punto donde desde ese punto lo traslada a otro y van a cruzar directamente al desierto. Yo tenía allí en la exposición esta mañana un mapa, pero no hay tiempo para eso, ¿no? Pero llegan a un punto donde pueden continuar ahora derecho hacia la tierra prometida, atravesando el desierto, pero curiosamente Dios los hace volver a cierto lugar y acampar junto al Mar Rojo y allí se quedan encerrados. Curioso. Y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo endureció el corazón? Que Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando nosotros oramos por gente mala, gente dura, para que Dios toque su corazón, para que Dios cambie esas vidas, para que conozcan al Señor, para que un milagro suceda y de esa forma quizás puedan entender que Dios es grande. ¿Cuánto estamos haciendo esto? Y ahora Dios nos está jugando en contra. Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón vio el poder de Dios.
lo sabemos. Faraón vio un día que llovían ranas. Había rana en la taza de té, en el café, en la heladera, dentro del sachet de leche. Había rana en el dormitorio, dentro del inodoro, en la pileta, en el baño, dentro del lavarropa, en la lavavajilla. Abrías el microondas y salía una rana. Había rana por todos lados. Al otro día moscas por todos lados. Al otro día piojos. Al otro día las aguas se han descompuesto. Los peces murieron. Un día cae piedra, cae fuego, cae lluvia, todo junto. Es decir, hechos totalmente sobrenaturales que marcan la intervención divina, que marcan la grandeza del poder de Dios. Yo me imagino un hombre faraón allí evaluando y razonando, pero no quiere soltar al pueblo. Hasta que llega un momento donde Moisés le dice a Faraón: Faraón, deja ir al pueblo de Dios, porque mañana vendrá el destructor y destruirá a todo primogénito, de los seres humanos como de las bestias. Y eso fue el colmo. Eso es lo que sucedió con la vida de Faraón. Su primogénito fue muerto por este destructor. Y allí Faraón decide soltar al pueblo de Israel y que se vayan. Y les da riqueza, les da oro, les da dinero. Y váyanse. Y le dice algo más. Y Moisés, acordate, ora por mí. Llega un momento donde Faraón le pide que Moisés ore por él. ¿Sí o no? Nosotros, si estaríamos ahí, diríamos: wow, Faraón se está convirtiendo. Faraón está siendo tocado por el poder de Dios. Así que bueno, ya tenemos el favor de Faraón, ya tenemos el milagro que Dios nos ha concedido, así que vamos hacia adelante. Allí vamos hacia la tierra y prometida. Pero Dios los lleva a un lugar donde quedan encerrados, donde no pueden avanzar más. Donde miran a la izquierda y a la derecha ven desierto, miran hacia adelante, hay un mar que se les presenta como un imposible, y miran hacia atrás y atrás está Egipto. ¿Qué vamos a volver ahí? Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón dijo: ¿por qué hemos dejado ir a los egipcios? Ellos nos servían. Ellos nos hacían que nuestros sueños se logren, que nuestros sueños se cumplen gracias al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo que le hemos impuesto a estos israelitas. Estos israelitas que adoran a ese Dios llamado Jehová son los que, gracias a ellos, por el rigor que le hemos aplicado, nos han edificado una ciudad, nos hemos hecho poderosos nosotros. ¿Cómo los vamos a soltar? ¿Cómo vamos a hacer un semejante hecho que los deje libres? Así que vamos a formar un ejército, a subir los carros y atrás sus pisadas, a atraparlos y a traerlos de nuevo para esclavizarlos. Y yo me doy cuenta de algo inmediatamente a través de esta escena, que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Qué representa Faraón? Yo lo he predicado y muchas veces dije que Faraón es el tipo y la figura de un demonio, de un diablo, de Satanás, de un espíritu realmente dañino, destructor, esclavizante. Pero quiero decirte que todo cristiano siempre en la vida confronta dos tipos de enemigos. Un enemigo, mire, un enemigo que ya está solucionado el problema a través de la sangre de Jesucristo. Ese enemigo es el que estoy mencionando, las huestes espirituales de maldad. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. ¿Cuántos lo creen eso? La Biblia dice que si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. La Biblia nos dice que si a nuestra derecha caen 1000 y a nuestra izquierda 10.000, a nosotros no nos va a tocar. Amén. La Biblia nos enseña, nos dice que si obedecemos al Señor, nada de lo que hace el diablo, nada de lo que levanta ningún espíritu, ninguna brujería, ninguna hechicería, ninguno de aquellos que están haciendo pacto podrán contra nosotros, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto lo creen esto? Entonces con el diablo no hay problema. Pero hay otro enemigo peor que el diablo. Yo esto esperaba, silencio total. Hay otro enemigo que se levanta todos los días y te va a perseguir. Y ese enemigo está representado en Faraón. Porque Faraón no es la figura de un diablo, de un Satanás, de un demonio. Faraón es la figura de un enemigo peor que Satanás. Y a ese sí hay que matarlo. A ese sí que hay que sepultarlo y destruirlo. Y querido, que Dios te presenta un plan de salvación para que puedas tú allí activar tu fe, activar el poder, activar para destruir ese enemigo. Que no se lo destruye,
solamente por el hecho de venir a la iglesia, sino por una determinación y por una convicción y una profunda actitud de entender los movimientos de Dios, de entender hacia dónde vamos. Muchas de las cosas que Dios mueve no las entendemos al principio, pero las comprendemos después, porque todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman al Señor. Dios te está moviendo en estos tiempos. Y fíjese, Dios lo acorrala al pueblo de Israel para que los egipcios lo alcancen. ¿Qué cosa, no? Y aquí entiendo algo. Dios, cuando saca a Israel y lo pone en ese lugar donde se encuentran encerrados, Dios hace de Israel un señuelo para atrapar a este realmente enemigo en particular, que luego lo voy a mencionar, que luego voy a hacer a él referencia. Es la única forma que este enemigo sea liquidado, sepultado y que no lo veas nunca más persiguiendo y alcanzándote en la vida. ¿Cuántos están interesados en conocer quién es este enemigo? Bueno, esto me da la pauta para poder seguir avanzando. Porque si usted me diría, no, pastor, ya está bien, bueno, qué lindo, vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a pedir que si alguien quiere recibir al Señor, pase adelante. Queridos, allí estamos en este punto, un punto donde se detiene Israel, se frena por el mar, por el desierto a ambos lados y atrás la persecución de los egipcios. Allí comienza a desencadenarse una escena y la Biblia dice, y cuando Faraón se hubo acercado, comienza una reacción dentro del pueblo de Israel. Yo quiero destacar lo siguiente, ¿qué es lo que mide la espiritualidad de la iglesia? ¿Qué es lo que mide la espiritualidad de los hijos de Dios? ¿Cómo medimos nosotros la espiritualidad, la madurez o el crecimiento? A veces hemos tenido una tendencia de medir esto por las manifestaciones de Dios. A veces pensamos que la gente que ora mucho, que predica mucho, que realmente lee mucho la Biblia, que se viene a todas las reuniones y los cultos, es gente espiritual. A veces pensamos que alguien que predica con euforia, que predica así con un éxtasis, que predica con la gracia de Dios y que tiene una voz y que allí rompe el silencio y a veces rompe el tímpano también, ¿no? A veces algunos hasta rompen los cristales de los anteojos, pero al fin y al cabo cada uno tiene su particularidad. ¡Qué unción, qué nivel, qué espiritual! Querido, la espiritualidad no se mide por las manifestaciones del poder de Dios, porque Dios se manifiesta cuando Él quiere y lo hace con quien quiere. Si Dios un día hizo hablar a una burra, no significa que la burra era espiritual. Perdón, no quiero referirme a nadie con ustedes que son lo que estoy diciendo. Estoy haciendo alusión a un ejemplo bíblico. No es espiritual una persona, qué lindo, queremos ver señales de Dios, queremos ver que la gente se sane, queremos ver que alguno sea lleno del Espíritu Santo y comience a dar tumbo carnero, vuelta pata para arriba, para abajo, cuerpo a tierra, que se ríe, que se emborrache. Nosotros deseamos eso en la iglesia, amén, ¿sí o no? Pero eso no es nivel de la iglesia que está creciendo, ni que también una espiritualidad elevada. ¿Qué es lo que nos marca la espiritualidad? ¿Cuándo se ve la espiritualidad, la madurez, el crecimiento de un pueblo, de una iglesia? Cuando está acorralada. Cuando está entre cuatro paredes. Cuando allí no hay ya salida humana. Yo llamo esto las crisis de la vida. Es ahí donde se ve la verdadera espiritualidad de una persona, de una iglesia. Cuando vivimos en un mundo de crisis, cuando ya no hay salida, no hay respuesta, no hay soluciones, cuando nadie hace nada, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Y aquí vamos a entender y comprender dos cosas interesantes. Por eso, querido, yo les hice mención de lo siguiente, le hice repetir, por qué Dios dice, yo me glorificaré en Faraón, en su ejército y en su gente de caballo. Curiosidad que me hace despertar, Dios no se glorifica con nosotros, Dios se glorifica con el enemigo. Dios se glorificó con Faraón, con su gente de a caballo y con su ejército, no con Israel. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué lo dice Dios esto? Porque esto es el plan de salvación. Fíjese allí, Faraón se acerca, la primera reacción de Israel. Israel comienza a clamar a Jehová.
con gran clamor, porque les invadió un gran temor. Yo diría, entraron en pánico. Y cuando entraron en pánico, ¿qué comienzan a decir? Dos cosas suceden cuando una persona que no se mueve dentro de los planes de Dios y no entiende las cosas de Dios desde una perspectiva espiritual. Dos cosas suceden en la vida de una persona o de una iglesia cuando se encuentra encerrada y no entiende qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento. ¿Cuál es el plan de Dios para ese momento? Querido, entienda esto, iglesia, entienda. Estamos para levantar la gloria del Señor, porque son las crisis de esta vida en las cuales Dios se va a glorificar a través de usted, a través de su grupo de crecimiento, a través de tu familia, de tu matrimonio, a través de tu consagración, de tu santidad, por solo hecho de creerle al Señor. Por solo el hecho de entender la mente del Señor. La Biblia nos dice allí que se acerca a Faraón y la reacción del pueblo. Claman al Señor con gran temor, un temor que los lleva a la presencia, los lleva a clamar al Señor, los lleva a acercarse a Dios. No la confianza, sino el pánico. La pregunta es, ¿qué es lo que te trae a la iglesia? ¿El temor, el pánico, lo que pasa en esta vida o realmente porque tu corazón está confiado en el Señor? Hebreos capítulo 4, verso creo que 12, 16 o por ahí está. Dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? El oportuno socorro. Lo que te debe acercar a Dios es una intimidad con Dios, una relación de que tú eres hijo y Él es Padre. Si bien es cierto, hemos venido por primera vez a la iglesia por alguna causa, algún dolor, alguna enfermedad, es porque alguien nos habló, porque alguien nos testificó, porque alguien nos dijo, vaya a la iglesia, Dios lo va a sanar. Pero lo que Dios hace a través de ese milagro es que comience una relación, comience una identidad en tu corazón de que Él es tu Padre y tú eres hijo amado, aleluya. Y que nunca te va a fallar y que nunca te va a faltar y que lo que te debe llevar siempre a la presencia del Señor es una profunda pasión por su amor, por adoración, por servirle, honrarle y darle gloria a su nombre. Fíjese, ellos clamaron con gran clamor, pero estaban invadidos de temor, estaban asustados, estaban totalmente acorralados. Y suceden dos cosas cuando una persona está allí totalmente absorbida por la crisis y no entiende que en la crisis es donde se debe relevar y levantar bandera. La Biblia nos dice, vendrá el enemigo como un río con toda la fuerza y la inundación, mas el Señor va a levantar su bandera. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pueblo que inmediatamente se identifica con todo lo que tiene que ver con muerte, fíjese. Empieza Israel a decir qué cosa. ¿Para qué estamos aquí? Nos hubiéramos muerto en Egipto y no acá en este terrible desierto. Lo primero que ocurre cuando una persona no entiende los movimientos de Dios bajo una dirección, bajo una guía, bajo una visión de Dios, por eso usted tiene que entender que en esta iglesia se está procediendo a hacer las cosas porque Dios está moviendo la iglesia. La iglesia no la mueve un hombre, aunque Dios usa hombre, usa un equipo, pero la mueve el poder glorioso del Espíritu Santo. Y Dios te quiere llevar a distintos lugares donde hay toda clase de problemas y no hay salida para que tú seas esa voz de mando y esa identidad que abre camino y permite que lo imposible se haga a un lado y tú puedas llevar a una generación nueva, una generación, como dice el pastor Sergio, de relevo, a plantarla y establecerla en la tierra, en la herencia de la promesa de Dios, y no que te quedes encerrado, estancado sin entender una mentalidad que te lleva a ser una persona que gobierne en esta vida, que reine en esta vida. Primero se identifican, fíjense, ¿en qué piensan? En la muerte. Una persona que se encuentra acorralada y no entiende que es el momento de actuar, el momento de levantarse con una identidad de poder, de unción y autoridad, comienza a reaccionar con aquellas cosas que vivió antes. Por eso te voy a adelantar algo. Faraón no es ese enemigo llamado diablo, Satanás, aunque muchas veces hemos hecho mención y que puede ser que quepa, puede ser que quede bonito y que ilustre la actitud del diablo contra los hijos de Dios. Pero querido, Faraón es un enemigo peor que Satanás. Es un enemigo que duerme contigo, se levanta contigo y te persigue todos los días.
ese enemigo, ese faraón, se llama carne. ¿Por qué carne? Porque es todo lo que se sembró en una vida cuando no tenías a Dios. Es todo lo que te esclavizó, es todo aquello que te enseñó a cómo luchar, cómo hacer la vida sin Dios, sin necesidad de Dios. Por eso te esclavizó, por eso te exprimió, por eso te sacó los sueños, por eso te hizo vivir conforme al espíritu de este siglo, donde no tenías oportunidad, donde no podías progresar, no podías expandirte. Siempre terminaba con olor a barro, aquellos israelitas todos los días pisando barro. De otra cosa que hablaban en la casa era de barro. ¿Qué olor a barro? Todo color de barro, comida con barro, sábanas con barro. Eso habla del lodo, del pecado. Eso habla de una vida inmunda. Eso es lo que vivían aquellos israelitas en Egipto. Pero querido, Dios te sacó de las tinieblas, de las partes bajas, te ha trasladado a su luz admirable, te plantó en un reino para santificarte, limpiarte, lavarte con su sangre y que sigas marchando, no te detenga, porque cuando parece que todo se detenga y se para, Dios te dice, ahora es tiempo de marchar, porque cuando parece que llegan las crisis que te quieren frenar, es momento de poner en acción y en marcha el plan celestial de traer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Job la tenía bien claro. Estaba enfermo, llagado, se rascaba con un pedazo de ladrillo, su piel deshecha. Su esposa dijo que maldijera a Dios. Esa es la carne. Él sufriendo la irritación, sus amigos quizá cuestionando que es una cuestión de pecado. Perdió sus cosechas, sus ganados, sus campos, se le incendiaron, se le mueren los hijos, vinieron vientos, destruyeron sus viviendas. Esa es la carne que está habituada a un estilo de vida de esclavitud, una carne que está acostumbrada a latigazos, a golpe. Pero Job se levanta en medio de todas esas crisis y dice, yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive y que algún día se va a levantar para no ver que tu santo vea corrupción. Aleluya. Ese es el faraón que te persigue. Un rey que quiere reclamar algo que trabajó durante mucho tiempo, que es tu humanidad, es tu carne, es tu apetito carnal. Gálatas capítulo, vamos a Gálatas capítulo, a ver, déjeme. Capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? El deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren hacer para complacer y agradar al Señor. Este faraón representa esa carnalidad, esa carne, esa humanidad que estuvo mucho tiempo expuesta a un rigor, a la esclavitud, a rendirle culto a la carne, a darle culto a la humanidad, a darle culto a tus emociones y sentimientos que elaboraban y levantaban todo sin importar si Dios era honrado y bendecido. Esa carne te sacaba allí sueños. Esa carne es lo que se encarga allí de ser el objetivo y el blanco de persecución. ¿Cómo reaccionamos cuando se acerca Faraón? Es la pregunta que Dios te hace. ¿Cómo reaccionamos cuando se acerca el peligro, se acerca la enfermedad, se acerca la crisis, se acerca el problema? Porque todo aquello que te atacaba en la vida va a querer volver a tomar control y dominio. Pero tú tienes que estar enfocado en Dios. Querido, la gente que muchas veces se siente víctima de esto se identifica con un lenguaje de frustración, de fracaso, de muerte, de desolación. Los israelitas decían, al fin y al cabo, hubiera sido que muramos en Egipto y no en este desierto. O sea, o en el desierto o en Egipto ellos preferían morir. Pero segunda reacción, comienzan a cuestionar y comienzan a decirle a Moisés, Moisés, ya te dijimos esto cuando estaba en Egipto. ¿Nunca usted se sintió dolido cuando usted le propuso algún plan, cuando usted elaboró alguna idea y aconsejó a una persona, le dijo, mira vos hacelo así, mira vos pensá un poquito en esto, no procedás de esta forma, sino... Y esa persona te hizo caso, esa persona quizás apeló a esos consejos, esas palabras, pero a él no le salió bien.
Y después viene y te dijo lo siguiente, yo ya te dije que no iba a resultar esto. ¿Nunca le pasó o escuchó a alguna persona eso? Esta gente comenzó, queridos, allí a querer presionarlo a Moisés, hacerlo sentir que el plan que Dios tenía a través de Moisés no funcionaba. Entonces esto lleva a que Moisés también comenzara a actuar erróneamente porque Faraón se había acercado. Mira al que tenés al lado y decile, te veo cara como que Faraón está muy cerca tuyo. En otras palabras, te veo preocupado, che. Te veo preocupado. Queridos, ¿sabe qué hace Moisés? Se pone a predicar. Moisés comienza a predicar un mensaje de eso que nos gustaría predicar a nosotros. Verso 12, a ver si me lo pueden señalar. Verso 13, perdón, 13. Entonces Moisés dijo al pueblo, se paró, no tengan miedo muchachos, tranquilos, estén firmes. Y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y ustedes y todos nosotros vamos a estar tranquilos. Parece que un mensaje lleno de dinamita, de pólvora, lleno de euforia y de fe. Querido, nada que ver. Un mensaje cargado de una humanidad que siente la presión de un pueblo que lo está cuestionando. Enseñanza. Usted como cabecera de familia, como líder de su casa, usted como líder del grupo Crecimiento, gente que está apuntando a querer ser pastores, que quieren ser aquellas personas que Dios levanta, nunca se vean inspirados a transmitir una palabra y un mensaje de Dios por la democracia de la gente. Nunca prediques a la gente y negocies con la gente, nunca negocies. Fíjese la actitud de Israel ante la presión de Faraón, ante el acercamiento, un detalle que me estaba olvidando. Le dicen a Moisés, ya te dijimos que esto no va a funcionar, así que volvámonos a Egipto. ¿Saben que hay personas que en los momentos de crisis deciden negociar con cualquier cosa de su pasado con tal de salvar el pellejo? Hay gente que a veces en la vida se desespera, se descontrola y prefiere hacer aquellas cosas. Mire, un ejemplo en la Biblia lo tenemos al apóstol San Pedro, después de que Jesucristo se había sido crucificado y resucitó y no se sabía en qué iba a terminar todo aquello que hizo Pedro. Un día se levanta y le dice a sus discípulos, muchachos, me voy a pescar. ¿Quieren venir alguien conmigo? Bueno, vamos. Y volvieron a hacer lo que hacían antes. Cuando Pedro, un día, dejando las redes y las barcas, ellos comenzaron a actuar bajo la palabra de Dios y le dijeron, ahora somos pescadores de hombres. Se olvidaron de esas palabras, se olvidaron de esa promesa, se olvidaron de ese compromiso. No está nada mal. No tenía nada mal volver a pescar, pero querido, a veces nuestra forma de tratar aquellas situaciones con tal de salvar el pellejo es volver a aquel pasado, volver a aquellas cosas que hacíamos antes. Pero yo te tengo una palabra que nutre y perdóname si usted está atravesando una situación similar. No quiero censurarte ni condenarte ni nada, solamente ayudarte a entender que Dios está aquí para ayudarte a cambiar toda situación por la cual estás atravesando. Porque Dios se va a glorificar con tu peor enemigo. Dios se va a glorificar en algo que voy adelantando, en aquella debilidad. Y nuestra debilidad no es el espíritu flojo. La debilidad del cristiano no es que no ora. La debilidad del cristiano no es que su alma no alaba al Señor. La debilidad del cristiano es su carne, que permanentemente hay un faraón. Porque faraón representa aquel pecado que se acerca a tu tentación. Y la única manera de vencer a la tentación es que matemos a ese faraón que quiere establecerse en esa tentación. ¿Me sigue, me entiende? Entonces,
Es todo aquello que trata que tu carne sea seducida, que tu carne vuelva a pensar como antes, que tu carne negocie con lo de antes. Pero allí, querido, tampoco esto debe llevar a aquellos que son líderes a acomodar las palabras, a acomodar los mensajes, a satisfacer la demanda de la gente. ¿Sabe qué? Dios me enseña lo siguiente: cuando Moisés se pone allí a predicar y decirle palabras muy lindas, Dios lo tiene que frenar, Dios lo tiene que parar y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás hablando esto? No te lo mandé yo, no te lo envié, no es mi inspiración, no es mi Espíritu Santo, aunque utilicéis términos muy bonitos que están en la Biblia, que están en la palabra y que algún día yo te hablé, pero este no es el momento porque esas palabras no proceden de mi corazón. Moisés, di a los israelitas que marchen y tú levanta tu vara. Y tú levanta tu vara. Iglesia, prepárate, porque quizás has bajado tu guardia, quizás has bajado algún sueño, has bajado tus defensas, quizás tu tiempo de comunión e intimidad con el Señor se ha bajado por las presiones de esta vida. Pero Dios hoy en día te habla, porque me enseñó Dios esto, que en los momentos donde parece que no hay salida, en los momentos donde parece que cuatro paredes nos encierran y aún miramos al cielo y es como que Dios dice: ¿por qué clamas a mí? Como que diciendo, bueno, voy a buscar ayuda a Dios y Dios me dice que no le clame a Él. Querido, yo quiero decir que en ese momento todo aquello que va a permitir abrir un nuevo camino hacia lo imposible es tan solamente tu determinación en comenzar a levantar todo aquello que Dios ha puesto como una evidencia de poder y autoridad para deshacer todo aquello que atenta contra tu humanidad, para esclavizarte, para deteriorarte y para detenerte en esta vida. Yo llamo esto el punto muerto del creyente. ¿Y por qué punto muerto? Porque justamente la única forma de sepultar este faraón que representa nuestra carne es ¿cómo? ¿Qué debe hacer la carne? Morir. Pablo tenía un problema físico grande que lo afligía, que a veces Pablo decía: yo predico, yo oro por la gente, se sana, yo levanto las iglesias, formo discípulos, hombres de Dios, Dios me usa, Dios hace milagros extraordinarios a través de mi mano, cuando yo unjo a la gente, cuando yo oro por la gente se manifiesta el poder de Dios. Señor, ¿por qué no me quitas este aguijón? Y Pablo entiende algo, hermano. Pablo entiende algo que es un poco lo que he entendido a través de esta palabra, que la debilidad es esa carne y que Dios se glorifica en esa debilidad. Y esa debilidad no es tu espíritu, esa debilidad no es tu alma, esa debilidad es una carne que permanentemente se levanta cansada, se levanta por el rigor, el trabajo, pero tú levantas aún así tus manos y señalas que el Señor de los cielos sigue en pie y Dios te dice: comienza a arrancar y poné la primera y dale para adelante, porque yo me voy a glorificar en Faraón. Dios se va a glorificar en tus enemigos, en tus crisis, en tu falencia. Dios se va a glorificar en todo aquello que te está hablando al oído, que no vas a progresar, que no vas a avanzar, que no vas a terminar bien, que este va a ser un año donde las cosas van a ir peores. Eso es lo que se te le habla a la carne, pero a tu oído Dios te dice: seguí marchando, seguí caminando, porque es un camino que tú abres a través de una determinación de levantar el nombre de Cristo, de levantar bandera, de levantar el testimonio, aún en las peores condiciones. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios se glorificó en Faraón. Se abrió el mar y cruzaron, ¿cómo? En seco. Amén. Queridos, cuando Dios te abre un camino, es decir, usted lo abre, porque Dios le dijo: y tú divide el mar. Dios le dice a Moisés: tú divide el mar. Y cuando Moisés levantó la vara y extendió su mano, dice que el mar, ¿qué? Se retiró, dice. ¿Por medio de qué? De un viento recio del oriente. Enseñanza. Cuando tú tomas la iniciativa en la palabra, Dios te sigue por detrás. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque la nube que los acompañaba y la columna de fuego que los acompañaba, ¿dónde estaban? En la espalda de Israel. Porque la nube y la columna de fuego se puso a la espalda de Israel
y al frente de los egipcios, de modo que los egipcios llegaron hasta un punto y no avanzaron más, porque ese fue el final de toda acusación, el final de todo aquello que persigue la vida. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando usted decide hacer caso a la voluntad, a la obra, a la palabra del Señor, Dios lo sigue, porque usted abre un camino. Usted abre un camino. Y cuando usted abre un camino, ese camino está señalado por el verbo. Ese verbo es Jesucristo. Y la Biblia dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Padre ve un camino abierto, está viendo a Cristo en ese camino y el Padre entra por detrás, aleluya, y se manifiesta con gloria y con poder. Eso es lo que tú vas a experimentar y ver por solo hecho de confiar, pero hay que hacer morir la carne. Hay que hacer morir todo pensamiento que está tratando de detenerte. Este es un tiempo donde se levantan voces de miedo que quieren perseguir tu familia, quieren perseguir tus negocios. Pero aquí está el poder del Señor sobre nosotros. Y la Biblia termina diciendo, así Jehová salvó a los israelitas de los egipcios. Enseñanza. Salvación no solamente tiene que ver con aquello que sucedió en la cruz del Calvario, que su sangre ha sido derramada para limpiar nuestros pecados. Salvación tiene que ver que hoy decides hacer morir al yo. Cuando Dios se manifiesta, mire, tanto usted como yo como usted, tenemos que hacer morir al yo con minúscula. Cuando ese yo muere, sepultado en las aguas del bautismo, cuando ese yo muere sepultado en las aguas del bautismo, resucita el yo soy con mayúscula. Por eso cuando Dios se presenta ante Moisés, Moisés dice, bueno Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? ¿Cómo te llamas? Le dirás así, el yo soy. ¿Cuántos quieren que el yo soy abra caminos y abra puertas y lleve a tu familia, a todo tu barrio, a toda tu generación a una tierra que fluye leche y miel? Solamente hay que decidirse, solamente hay que tomar una actitud, solamente hay que tomar la iniciativa. Arranca, dejar de estar estancado, dejar de estar frenado en la vida, dejar de estar lamentando y llorando lo que te pasó en el pasado. Ese pasado de Faraón que te sigue hablando de tus frustraciones, de tu fracaso, te sigue hablando que no vas a llegar a la meta, te sigue alimentando tu carne, que vas a ser bocado, pero Dios te va a utilizar, Dios te va a mover y te va a levantar para que en medio de esa determinación y decisión, querido, yo pude entender que cuando tú tomas la iniciativa y a lo imposible Dios lo abre, ese imposible se transforma en la sepultura de ese Faraón que te persigue hasta el día de hoy. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.